de 2015, Chile enfrenta el primer partido de la Copa América contra Ecuador. El Estadio Nacional se llena de gritos. De otro tipo de gritos son testigo silencioso estas mismas gradas, gritos que todavía resuenan en la memoria de los que estuvieron aquí detenidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. En general, en este sector, digamos, del estadio, el sector oriente, digamos, estaban las personas que no habían sido interrogadas. Y acá, en los Pacíficos y en las tribunas laterales, estaban los que eran interrogados por más de una vez, digamos. Eso sí, en general volvían a algún camarín donde tenían la posibilidad de contarle a los demás. Los gritos que se sentían de ese camarín eran recurrentes, todos los que fueron interrogados ahí antes que me tocara a mí, se notaban el maltrato por los gritos, digamos, que pasó a ser una especie de indicador, digamos. Lo más espantoso sí eran los gritos que venían de los caracoles. Septiembre de 1973, el gobierno socialista de Salvador Allende sufre un golpe de Estado militar impulsado por los Estados Unidos. Comienza uno de los capítulos más oscuros de la historia del continente americano, un episodio que se prolongó 17 años, hasta el 11 de marzo de 1990. La DINA, el brazo represor del régimen, disemina por todo el país más de 1000 centros de detención y exterminio. Su objetivo, secuestrar, torturar y en muchos casos ejecutar. Solo en los primeros meses después del golpe hubo más de 45.000 secuestros. Casi la mitad pasó su encierro en los camerines y pasillos del Estadio Nacional. Alejandro es uno de ellos. Miembro del Partido Comunista, fue detenido y trasladado en primer lugar al Estadio Chile. Ahí yo creo que se vivió uno de los episodios más infernales, digamos, de toda esta situación que nos tocó vivir después del 11 de septiembre. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí hubo torturas brutales, latigazos, ahí murió gente, hubo el trato espantoso, sin comer. No pierdas las esperanzas. Bueno, casos más relevantes, ahí está el de Víctor Jara. Víctor Jara trabajaba en la Universidad Técnica del Estado y fue detenido el día 12 y ahí en el estadio fue asesinado. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. «48 horas después, le encierran en un camarín del Estadio Nacional, reconvertido por la DINA en uno de los mayores centros de tortura del momento. Aquí, digo, transcurría la vida, imagínate acá alrededor de 80 personas en este sector. 80 personas aquí, no me lo puedo imaginar. Para dormir uno al lado del otro, aquí se dormían intercalados, uno con la cabeza para acá y otro para acá. Y así, bueno, ahí cabían ya, no sé, 30 personas o más. Como digo, intercalados, así, cruzados, por así decirlo. Era muy húmedo, estaba mojado, pestilente, maloliente. Pero estaba comunicado, no tenía puerta... Sí, aquí estaba comunicado. Todo esto no había intimidad ninguna. No, ninguna. Pero éramos todos varones, algunos amigos conocidos, entonces no, eso después ya... No había problema con eso. No. O sea, aquí se cometió tortura de todo tipo, digamos, violaciones, torturas de connotación sexual a la mayoría de las mujeres, aquí hubo asesinatos, tormentos, malos tratos, etcétera. Pero con respecto a eso no había desde el punto de vista judicial, por así decirlo, no se ha judicializado esta situación. Eso está como pendiente y yo creo que ya sería muy difícil que hubiese verdad y justicia con relación a lo que aquí pasó.
¿No tiene esperanza de que vaya a verlo algún día? Yo creo que no, ya no. No, yo creo que no. Durante su encierro, Alejandro fue interrogado y torturado por un militar al que llamaban Tapia. Sufrió torsión en las costillas con manoplas metálicas, entre otras técnicas de tortura. Nosotros no estábamos preparados para la tortura, digo. Yo creo que nadie está preparado para eso. Estábamos más dispuestos a morir que a ser torturados. El general Tapia nunca fue identificado ni investigado, como tampoco la mayoría de los otros 50 militares que aplicaron torturas en el Estadio Nacional. Las más crueles se llevaron a cabo dentro de las llamadas caracolas, unos baños ubicados cerca del velódromo de donde llegaban los gritos más desgarradores. Este fue un lugar especialmente duro, ¿no? Simbólico, sí, aquí en el Estadio Nacional. Sí. Esto fue lo más tremendo que tuvo el estadio. Aquí a donde la gente venía, los presos venían a jugarse la vida o la muerte. Si aguantaban la tortura, aguantaban todo el vejamen que le hacían, y si no, quedan aquí. Manuel sufre depresión crónica, pasó 50 días detenido aquí. Hoy no puede dormir si no es con ayuda de medicamentos. Yo estuve con la metralleta, hincado de rodilla, ya, con las manos en la nuca, con la boca y todo el cañón de la metralleta adentro. Ya. Dependía del puro milico del gatillo, nada más. Y usted además era muy joven. Sí. Y no era militante de ningún partido. De ningún partido. Yo aquí cumplí mis 25 años de vida, aquí en el estadio. Vaya cumpleaños, más triste, ¿no? Sí. Desde entonces no volvió a celebrar su cumpleaños. Manuel viene aquí todas las semanas con grupos de visitantes para ser la voz de sus compañeros ejecutados o desaparecidos. Se le desnudaba entero, completo. Y le cambiaban la frazada por una venda que le vendaban la vista y de entrar el preso desnudo o presa. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Que habían aquí todos los baños, todas las tazas de los baños estaban tapadas. Y habían tambores de 200 litros con agua, con cabezas de pescado podrida, perros muertos. El milico nos metía la cabeza en toda esa agua podrida, todas esas cosas, y él mandaba cuando él quería, lo sacaba a la persona para respirar. Había veces que cuando él sacaba a la persona ya estaba muerta, estaba ahogada, entonces lo botaban acá. Y esa tortura le llamaban el submarino. Había otra tortura, una plataforma que tenían de metal. Entonces el preso desnudo lo acostaban, le amarraban las manos, los pies y las manos, y no, un desgraciado, como otras cosas no se puede decir, pescaba un jarro con agua y le lo rociaba. Y eso era enchufado a la corriente y a eso le llamaban la parrilla. Los agentes de la DINA aprendieron estas técnicas de expertos enviados de otros países de Latinoamérica, una escuela de torturadores que se ensañaron especialmente con las mujeres. A las presas llegaban aquí, las compañeras llegaban aquí, las desnudaban, le cambiaban el antifaz, le ponían un antifaz, ¿ya? Y enseguida algunas las violaban, ¿ya? A otra le introducían el cañón de la metralleta o el fusil por la vagina, ¿ya? Y algunos desgraciados le ponían bayoneta. La bayoneta tiene filo por los dos lados y eso se lo introducían a las mujeres, ¿ya? Le metían ratones o guarenes por la vagina. Le ponían corriente en la vagina, en el ano, en los pechos. ¿Dónde está toda esa gente hoy? Toda esa gente que participó en esa estructura bien organizada, como dice usted, represiva del Estado. ¿Dónde está toda esa gente hoy? Mucha en libertad, mucho pasándolo bien, con grandes fondos. Hay gente de esos que están en cuanto se ven en Estados Unidos, ¿ya? En distintas partes, dándose la vida del oso, con grandes estancias, con grandes crianzas de animales. Y los otros que fueron detectados, ¿ya? Y fueron capturados y están en Punta Peuco, que es una cárcel que tiene Chile militar. Y en esa cárcel ellos tienen su cama, ¿ya? Le hacen su cama, ya tienen su living a donde ellos pueden recibir a su familia, tienen teléfono, tienen televisión, tienen internet. ¿Usted considera que ha habido justicia? No. Hasta el día de hoy no hay nada.
Nada, nada. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros como presos? Que las heridas nuestras fueron graves. Pensar, ¿qué podemos pensar? Si en 42 años no han podido dar esos listados. Que en 42 años no hay nada de nada. Nada es también lo que ha habido en términos de justicia para los sobrevivientes de Londres 38, un centro clandestino de represión y exterminio ubicado en el número 38 de la calle Londres en Santiago de Chile. Hoy se ha reconvertido en espacio de memoria. Cerca de 100 personas murieron en esta casa del terror. Así la llamaba una joven detenida que escribió estas palabras durante su encierro. Muriel hoy está desaparecida. Erika fue su compañera de arresto, era militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y la trajeron aquí junto a su marido, también militante. Tenía solo 23 años, hoy continúa desaparecido. Siempre con los ojos vendados, a los detenidos los subían por esta escalera para llegar a la sala de tortura. Tomar esta escalera y cuando te iban a buscar a la sala común, como le llamamos, era con mucho miedo, obviamente, y aquí el miedo se activaba. La primera vez que la llevaron al piso de torturas, le quitaron la venda para que pudiera ver a su marido. En la pieza justo debajo de aquella fue violada por agentes de la DINA, solo para que su esposo escuchara sus gritos. A ella nunca le preguntaron nada, fue usada como un instrumento de tortura más contra su compañero. 15 días después lo sacaron de allí y nunca más lo volvió a ver. Erika vuelve casi a diario a esta sala de torturas para reunirse con otros sobrevivientes de Londres 38. Son una de las organizaciones más activas en materia judicial en la actualidad. Su última demanda fue en diciembre de 2015. A nosotros nos pareció que no se había tenido avance respecto de la verdad de qué sucedió con las personas una vez que fueron sacadas de acá. ¿Quién las llevó? ¿A dónde las llevaron? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Cuándo las mataron? ¿Cómo las mataron? ¿Y dónde las enterraron o lanzaron al mar? En fin. Y en ese sentido es que nosotros en distintas entrevistas que tuvimos con jueces, pero particularmente con el presidente de la Corte Suprema, abordamos este tema y surgió entonces la idea de hacer una querella por las 86 víctimas de Londres 38, víctimas desaparecidas, por inhumación ilegal. Reclaman también que se publiquen los archivos que recogen declaraciones oficiales de víctimas y verdugos. Muchos de esos archivos serán secretos, incluso de cara a la justicia, hasta el año 2061. Creemos que la información ahí contenida puede ser de tremendo apoyo para las investigaciones, por ejemplo, judiciales. En cuanto a los militares que participaron en estos crímenes, muchos siguen recibiendo pensiones del ejército de hasta $2.800 mensuales. Visión 360 logró contactar con casi una decena de ellos. Ninguno quiso dar su testimonio para este reportaje. El Ministerio del Interior de Chile facilitó información, pero no dio una versión oficial sobre los hechos. Aquí tienen unas pensiones que son muy importantes y las siguen recibiendo. Mismo este hombre que está prófugo sigue recibiendo su pensión. Es decir, no, en ese sentido no hay justicia, hay impunidad. Visión 360 llega hasta una de las casas de los horrores de la dictadura. A esta la llamaban la venda sexy porque a los detenidos les colocaban una venda sobre los ojos y les torturaban de forma sobre todo sexual. Hoy es propiedad privada, vive dentro una familia y los que fueron aquí torturados piden que se convierta en un centro abierto de memoria. Esta casa,
que era una casa de barrio, ¿sí? Que hoy día está muy distinta, porque hoy día ha sido absolutamente modificada, salvo el subterráneo. Había abajo, en el subterráneo, tortura. En el segundo piso había también tortura, en una sala donde había una parrilla, donde te colocaban electricidad, y habían otras oficinas, ¿sí? Oficinas donde te interrogaban o donde te violentaban sexualmente, te violaban sexualmente. Se ponía música tremendamente fuerte, ¿no es cierto?, para supuestamente opacar los gritos de las personas que estábamos siendo torturadas, pero yo creo que eso era inefectivo. O sea, los vecinos relatan, ¿no es cierto?, que ellos escuchaban, ¿no es cierto?, la tortura, y ellos eran amedrentados también por estos funcionarios para que guardaran silencio. Porque en definitiva, nosotros si lo pensamos, ¿no es cierto?, la tortura va dirigida hacia los individuos, las individuas que resistíamos a la dictadura, pero hacia el conjunto de la sociedad. O sea, también ese sector fue torturado. La tortura es algo que va a permanecer contigo durante toda la vida. Lo importante es que no te determine. En diciembre de 1974, Beatriz tenía 20 años. Fue secuestrada por ser militante del movimiento de izquierda revolucionaria. Durante su encierro en la venda sexy, sufrió una de las torturas sexuales más crueles de la dictadura. Yo creo que en la venda sexy no hubo ninguna mujer, o muy pocas, ¿no es cierto?, que no hayan sido violadas, que no hayan sido violentadas sexualmente de alguna manera, que no se les haya colocado electricidad en la vagina, en tus zonas erógenas, y que no hayan sido violentadas sexualmente por este perro que te decía yo, sí, este perro que se llama Volodya. Ingrid Olderock, hija de alemanes nazis y agente de la DINA, entrenó a un pastor alemán para violar a mujeres y hombres en la casa de la venda sexy. Murió hace unos años de forma natural, sin haber pagado nunca por sus crímenes. Hasta el día de hoy no hay ninguna condena en este país por violencia política sexual. Y sigue sucediendo en la práctica con las jóvenes estudiantes cuando manifiestan. O sea, aquí, hace 4 o 5 años, hubieron 30 compañeras, 30 jóvenes, niñas y estudiantes universitarias, que fueron desnudadas, tiradas al suelo, que los funcionarios estatales les pasaban su pene por su cuerpo, y hoy día todos esos tipos están libres. En este país, mujer que decide luchar por sus derechos sexuales, por sus derechos reproductivos, por educación gratuita, por sus derechos a la tierra, contra las mega empresas, los proyectos, esa mujer va a ser violentada sexualmente. Entonces, este no es un tema del pasado, este es un tema que es absolutamente vigente al día de hoy. El secretismo de los informes, la escasa investigación judicial y la impunidad en la que viven la mayoría de los verdugos